estar Marco Pereira, ¿no es cierto?, que es coordinador de la unidad de transición energética, ¿no es cierto?, si es que no me equivoco, justo se me cerró el computador. Sí, de transición energética, la ONG 2.5, va a estar Francisca Muñoz, que es ingeniera y magíster en ciencias de la computación, jefa de datos y cómputos del CR2, del Centro de Ciencias y Clima de la Resiliencia, y también autora de un policy muy interesante que es Gobernanza de Datos Climáticos, conectando datos para la acción climática. Y también nos acompaña Daniel Lozano, que es parte de la Econión España, que nos va a presentar una plataforma que se llama Green Economy Tracker, que va a estar muy interesante también hoy en día. En general, bueno, palabras quizás como de introducción. A mí me gustan los datos también y siento que en esta época en donde la inteligencia artificial está tomando una nueva forma de analizar los datos, creo que igual es válido preguntarse también, o en general me llama la inquietud, cómo la inteligencia artificial puede reemplazar también la cognición a través y el análisis de los datos, y cómo estos visualizadores quizás en cierta forma nos ayudan a rescatar ese componente más humano de interpretación y justamente de acción. Quizás ese es un tema que me motivaba también para este seminario y lo dejo ahí como idea. Entonces vamos a empezar con las presentaciones. En primer lugar nos va a acompañar Marcos, ¿no es cierto?, de ONG 1.5. Tienes 20 minutos aproximadamente, no sé si Josefina tenía una presentación cargada. Sí, la tengo para compartirla con los que nos están viendo también online, así que muchas gracias Marcos por tu tiempo y por contarnos tu experiencia y el trabajo que hacen en ONG 1.5. Muchas gracias por la presentación. Voy a esperar ahí que... ya sí, para ver mejor. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Sí, ya, ok. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Marcos Pereira, yo soy, como me dijo hoy, soy coordinador del área de transición energética de 1.5, y una ONG dedicada a la acción climática desde la educación y la incidencia en uno de los ejes principales de transición energética. Y voy a presentar un poco lo que fue nuestro proyecto de la plataforma de transición energética de Latinoamérica, que fue desarrollado el año pasado. ¿Ya? Solo modo de... Que se le clic y... Ahí sí. Solo modo de repasar qué es lo que voy a mostrar en esta presentación. Primero voy a presentar qué es la plataforma, el equipo que la hizo posible, ¿ya? Los aspectos técnicos y cómo fue su proceso de elaboración, el estado actual de la plataforma y un recorrido por ella donde vamos a estar navegando en conjunto. Primero, ¿qué es la plataforma? Bueno, el propósito, como pueden ver ahí, de esta plataforma tiene tres palabras clave, ya que son el conocimiento, los datos abiertos y componentes de ciudadanía. ¿Ya? Nuestra idea era poder acercar a la mayor cantidad de gente posible, con foco en, ojalá, toda Latinoamérica, respecto a datos energéticos, principalmente enfocados en consumo de energía y en generación de electricidad de los distintos países a los cuales hicimos incidencia. Bueno, dentro de lo importante que tiene la plataforma era que a través de datos con visualizaciones bien interactivas y contenido accesible con clics muy básicos, mostrar todo el conocimiento que nosotros pudimos adquirir sobre transición energética en los países en los que investigamos y entender para poder cuestionar y actuar, que es lo principal que nosotros siempre lo que tratamos de incidir. Entonces, el objetivo principal es proporcionar un centro de recursos dinámicos y fácil de usar para monitorear el progreso de la transición energética en los países. Trabajamos con 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Dentro de esta plataforma, la idea era mostrar cómo, bueno, esto es lo que después se convirtió en lo que fue nuestro menú de navegación, ¿ya? Era explorar datos de energía, electricidad, net billing, generación distribuida con paneles solares, políticas públicas, compromisos y algunos otros datos más. Aprender mediante artículos y publicaciones de la ONG y de otras organizaciones a nivel internacional, y mostrar también las academias y libros que nosotros teníamos para ofrecer sobre transición energética.
Las campañas que son también de la ONG, que son campañas de retiro de las centrales tecnológicas de carbón, y una campaña para incidir en paneles solares a nivel residencial. La idea era mostrarlas como focos de incidencia que se estaban teniendo en el país, de dos conceptos que son muy relevantes actualmente, como lo son el retiro de las tecnológicas de carbón y los techos solares. Y una parte de comunidad para tratar de enlazar estos 7 países, y ojalá más, para generar una comunidad de hub de transición energética. ¿Ya? Bueno, dentro del equipo que nosotros tuvimos, porque en la ONG habemos ingenieros, habemos periodistas, habemos diseñadores, pero no había un programador, no había un ingeniero de software o de datos. Entonces lo que hicimos fue separarlo en varios componentes. Bueno, estaba Paz Correa, que era la coordinadora del área en ese momento, con la gestión del proyecto y como codiseñadora de la interfaz. Ella fue la primera que pensó en cómo se vería esta plataforma. Estaba yo como analista de datos, gestionando todo lo que es la información que se iba a poner y creando un contenido gráfico interactivo. Y yo me capacité un poco en cuanto a generar gráficos que pudieran tener una interacción con el usuario y cómo meterlos en la plataforma. También Carla Jorquera, que fue analista del área también, y estuvo más centrada en la gestión del contenido redactado, de los textos, de la ubicación del contenido y la creación de artículos para la plataforma. Y dos integrantes que fueron contratados de forma externa, que fueron Santiago Johnson, que fue nuestro diseñador y desarrollador web, y María José Cid, que fue nuestra diseñadora de la interfaz, de los logos, la iconografía y todo lo que van a ver una vez que rastreemos la plataforma. Bueno, los aspectos técnicos y proceso de evaluación, no quiero ser tan preciso en esto porque después si ustedes quieren preguntar, ahí podemos conversar un poquito más. La idea lo separé en 3. Bueno, lo principal es que fue desarrollado en WordPress, ya con una interfaz dada por JupyterX y Elementor, que son herramientas básicas para poder programar la página en un entorno gráfico, en un entorno intuitivo, con bloques, por así decirlo. La incorporación de diversos plugins, que ahí fue la consultoría fue de Santiago, del programador, en donde él incorporó diversos plugins que fueran compatibles y que trataran de llenar todas esas funcionalidades que queríamos tener. Y la visualización de datos, en donde se utilizaron diversas tecnologías, principalmente utilizamos Python con HTML, CSS y JavaScript para hacer todo el tema de gráficos, y Mapbox para hacer ciertos mapas con interactividad también, y una herramienta que se llama Flourish para hacer gráficos de barra con carreras, como las carreras de barra que se muestran siempre en redes sociales. Y bueno, todas esas herramientas fueron diseñadas, o sea, fueron elaboradas mediante un proceso de elaboración, el cual separé como en 5 etapas que, como bien sabrán muchos de ustedes, no son etapas lineales, sino que son cíclicas, muchas veces con alta retroalimentación, en donde se hizo un codiseño del flujo de navegación, la jerarquía visual, las funcionalidades que esperábamos en un inicio, el contenido con visualización de datos, redacción de los textos, tratar de meter un poco de SEO en la página, que también fuimos nosotros capacitándonos poco a poco de lo que teníamos que ir metiendo para que se posicionara bien una vez que fuera lanzada. El desarrollo web como tal, en donde mediante WordPress y con las capacitaciones de Santiago pudimos ir tratando de generar una página que fuera autogestionada, que una vez que Santiago nos dejara la plataforma, nosotros pudiéramos actualizar los datos, actualizar los informes y poder hacerlo todo mediante, o sea, con el equipo que teníamos o que vamos a tener este año, el próximo o a futuro como ONG. Ya que la idea era poder hacer que fuera lo más autogestionable posible y que se manteniera a través del tiempo. Después también tenemos, bueno, las capacitaciones como tal, que fueron sesiones remotas grabadas con nuestro programador, que quedaron ahí como repositorio junto a un manual de administración en donde se mostraba todas las herramientas y tecnologías que se utilizaron en la plataforma y el proceso de mantenimiento que se hace siempre con actualización de plugins, la gestión del caché y de las copias de seguridad, principalmente. Y bueno, finalmente una etapa de evaluación en donde se hizo una sistematización de las observaciones que hizo el equipo interno, junto a una evaluación de experiencia de usuario con voluntarios que llamamos como organización. Ahí se sumaron 2 voluntarios que fueron Víctor y Sebastián, en donde ellos lo que intentaron fue
meterse a la plataforma, buscar todos los contenidos que podían e ir levantando ideas de cómo podíamos mejorar o facilitar el acceso a cierta información. Ese fue su rol. Y bueno, finalmente la integración de estas correcciones y mejoras, que es un proceso que sigue dándose actualmente y que estamos tratando de ir mejorando cada vez la forma en que hacemos esta actualización. Y bueno, pasamos a la penúltima parte, que sería el estado actual de la plataforma. Esto lo quise mostrar como un listado solamente porque la idea es que después lo podamos ver in situ en la plataforma. Este es lo que ustedes verían al momento de ingresar, es el inicio, en donde está el banner y lo que podrías encontrar dentro de la plataforma. Aquí están las banderitas de los 7 países en los que se basa la página. Y bueno, la idea es que hay 7 perfiles energéticos, uno para cada país, 18 noticias relevantes de energía entre todos los países trabajados con foco en Chile, por nuestra expertise, 100 elementos de visualización de datos interactivos entre gráficos, mapas, bases de datos y otros componentes, 14 artículos y blogs de autoría propia de 1.5 y algunos de otras organizaciones, 18 publicaciones de 1.5 en transición energética, como observaciones a planes de descarbonización, estrategias informes de generación distribuida y demás. Las academias de transición energética, que son proyectos que elaboramos año a año como transición energética para la ciudadanía. Un repositorio de 21 informes de energía, donde están los principales informes de la IEA, que estos son los World Energy Outlook y ese tipo de informes. Más un glosario con temáticas de transición energética, las campañas que les mencionaba, los productos que hemos ido sacando de las campañas, y bueno, la batería con más de 500 ilustraciones e imágenes hechas por nuestra diseñadora, y las redes sociales de 1.5 y un contacto, por supuesto, mediante formulario para ir retroalimentando esta comunidad de agentes de transición energética. Y bueno, ahora me gustaría pasar, les voy a dar la espalda, perdón. Ya, sí. Me gustaría pasar a mostrarles un poco la plataforma. Bueno, ahí está el inicio. Como pueden ver aquí, el menú de navegación corresponde a Inicio, Países, Explora, Aprende Campañas y Contacto. ¿Ya? Tenemos los perfiles energéticos de los 7 países acá clicables. Estas tarjetas de qué puedes encontrar. Y bueno, una presentación con la primera interactividad que podemos ver, que serían estos mapas de generación y de consumo primario energético en Latinoamérica. ¿Ya? Aquí quisimos poner a todos los países que podíamos encontrar con bases de datos de OLADE, que ahora es OLADE. Y acá uno, si pincha, por ejemplo, puede ver el total consumido de Chile dicho año y el porcentaje que fue renovable y no renovable. Y así, las noticias, nuestras redes sociales. Y por ejemplo, si ustedes se quieren ir al país, por ejemplo, vámonos a Chile. Aquí podemos ver el contenido del perfil energético del país. Primero que nada, un resumen, una línea de tiempo. ¿Ya? Estos gráficos, la idea también era que fueran todos interactivos y descargables. ¿Ya? Ahí tenemos energía primaria, electricidad y capacidad instalada en Chile. Una línea de tiempo con principales hitos energéticos del país, la creación del ENAP, la fundación de la CNE, y hitos más actuales como pueden ser, por ejemplo, la presentación de su NDC y la promulgación de la ley de eficiencia energética y demás. El siguiente panel es de emisiones de gases de efecto invernadero, que son datos extraídos desde el IGI, ¿cierto? Que también tiene una porción anual y una porción histórica, con la típica funcionalidad de la línea ajustable, la línea de tiempo ajustable y el balance siempre neto de las emisiones menos las absorciones. Lo mismo para el consumo energético primario, separado por fuentes, y la generación eléctrica también separada por fuentes.
Aquí hay un enlace al balance energético, que es de donde se extrajeron los datos para la información de consumo y energía. Y esto está enlazado a la página de energía abierta, donde se aloja el balance energético con el diagrama de Sankey. Cierto que, bueno, esta es la página de balance, así que no la voy a poner, por el tiempo voy a seguir adelante. Hay una base de datos de políticas públicas y compromisos que tenemos aquí también en formato de tabla, que es descargable como Excel. Y esta tabla, bueno, lo que tiene es que dentro de las barreras y dificultades que hemos tenido, la más grande fue pasar toda esta interactividad a que fuera responsiva, o sea que se pudiera ajustar a celular, tablet y todo eso, porque estas tablas que nosotros las hicimos, ¿cómo las pensamos? Las pensamos siempre para celular, o sea, perdón, para pantalla de computador. ¿Ya? Y bueno, esta tabla es también filtrable por todos sus aspectos y muestra el nombre de la política pública, su resumen, su año de publicación, la etapa y un enlace a la política como tal, si es que tiene algún documento fijo. Dentro también del perfil del país de Chile, perdón, voy a moverme aquí atrás, están las instituciones clave de su sistema energético. ¿Ya? Acá tenemos el nivel jerárquico por institucionalidad política. Estaría primero el Ministerio de Energía, después los niveles regulador y fiscalizador, que serían la CNE y la SEC, el nivel de operación, que sería el coordinador, y después las empresas que llevan a cabo todo lo que sería generación, distribución, transmisión y distribución también de combustible en el sector eléctrico. ¿Ya? Y esto se replica para los 7 países con bases de datos. Bueno, para Chile fue el único país que trabajamos con bases de datos nacionales, y para el resto de países trabajamos con bases de datos internacionales extraídas, bueno, principalmente de una página que se llama Our Working Data, que sistematiza los datos de un balance energético de una organización internacional. Y después viene, bueno, una página que se explora en donde está todo lo que es interactivo, por así decirlo. Los mapas. Este mapa corresponde a las generadoras de electricidad en Chile, principalmente las generadoras grandes, generadoras que son de más de 9 megawatts en fotovoltaica, más de 20 megawatts en hidroeléctrica, ¿ya? No la pequeña generación. Y bueno, al momento de pinchar en cada una de las centrales, podemos ver su información. Su central, esta es la central, por ejemplo, la central fotovoltaica Sol de los Andes, con una capacidad de 81 megawatts, ubicada en la región de Atacama, en la comuna de Diego de Almagro, y su año de puesta a servicio fue el 2022. ¿Cierto? Y ahí se puede ver también, por color se pueden filtrar las energéticos. Y bueno, el otro mapa que tenemos es el mapa de Net Billing, en donde esto lo separamos un poco de las generadoras porque es pequeña generación fotovoltaica, y lo quisimos hacer con mapas de calor. Pasar el cursor por la región nos indica, por ejemplo, que en la región de Antofagasta hay 3.213 kilowatts de Net Billing instalados como capacidad instalada. También lo tenemos en cantidad de instalaciones y en potencia, pero a nivel per cápita, o sea, dividiéndolo por la cantidad de habitantes de cada región. Y así más adelante podemos volver a ver los gráficos que son de emisiones, consumo y generación, que fueron los principales 3 ejes que trabajamos en la plataforma. Los gráficos en movimiento, que vienen siendo lo mismo que arriba, pero con gráficos más visuales, por así decirlo, no tan estáticos. Que estos fueron los elaborados mediante una página que se llama Flourish. Las políticas y compromisos también, que acá nos quedamos solo con Chile por temas de tiempo y de volumen de información trabajado. No podíamos trabajar con tantos países para sus políticas públicas porque quisimos hacer una base de datos robusta solo para Chile. Y bueno, tenemos también fichas de seguimiento de la NDC y la SLP con distintos ejes que tienen sus compromisos. Y como, o sea, en realidad más que nada es la ficha de qué es cada compromiso. Voy a pasar a Aprende, en donde está todo lo redactado, lo más escrito, informe, artículo, algún blog por ahí que hay, en donde quería mostrarles, por ejemplo, un artículo. A ver si se abre. Ahí se abrió.
Cada artículo consta de su título, su autor, su año de publicación, o en realidad fecha de publicación, un resumen y el cuerpo, ¿cierto? Aquí el cuerpo, tuvimos la complejidad de que queríamos pasar los gráficos de Explora y Países a cada artículo, pero con el programador tuvimos ciertas discrepancias de cómo ponerlo y al final no pudimos hacerlo. Entonces es son pantallazos, son imágenes de las figuras, pero igualmente cumple el objetivo, que es mostrar una temática, narrarla y trabajarlo mediante una historia. Otra cosa muy importante que alguien aprende, más allá de los artículos y los blogs, son las academias que hemos hecho, en donde las academias siempre salen, el fin de la academia es un libro, una revista y un reporte que está descargable para cada academia. Y para la última academia que hicimos, que fue el año 2024, están las clases, el link a las clases de YouTube de cada una de las clases de la academia. Y bueno, también están los informes que mencionaba yo, que es un repositorio de los informes que están disponibles, descargables en internet, pero los quisimos poner ahí para acercarlos a la gente y que pudiera tener ahí su base de datos de, si quiero descargar un informe de la IEA, de la IRENA o de OLADE, que pudiera hacerlo desde aquí fácilmente. Y bases de datos nacionales también, por supuesto, siempre. Finalmente, porque ya se me acabó el tiempo, creo, quería mostrarles una de las campañas, que es la campaña Chao Carbón, en donde al fin y al cabo, todo esto de aprende, explora y cómo está redactado el tema de los países, se trabaja mediante, con el fin de impulsar el cierre de las termoeléctricas carbono. Entonces, la campaña que estamos trabajando como ONG, la idea era poder utilizar las herramientas que nos daba la plataforma para nosotros hacer un pequeño observatorio de cómo va el cierre de las termoeléctricas. Y acá tenemos los artículos enlazados a carbón, las publicaciones que hemos hecho sobre carbón y una pequeña redacción de qué es el plan de descarbonización que tiene Chile, la tabla del cierre de las termoeléctricas, esto es cómo vamos, actualizado por unidad de generación, y también los mapas, por ejemplo, el mapa que estaba en Explora, la idea era poder usarlo acá para incidir con un objetivo. El objetivo en este caso sería mostrar las termoeléctricas que siguen abiertas, las que están cerradas, que son círculos más transparentes, y sus emisiones. Estas emisiones fueron extraídas es una base de datos de RedSec, que está disponible también de forma abierta, y nosotros quisimos poder visibilizarla aquí junto con todo el resto de información del carbón. Los mismos gráficos de barras que le mostraban Explora también, pero acá solamente con la temática del carbón, y también hay su glosario de terminología. Entonces la idea de las pestañas de campañas era poder decir como, esto es lo que nosotros podemos hacer gracias a la plataforma. Nosotros tenemos información de energía, información de ubicación, información de artículos escritos, y podemos nosotros redactar una campaña para el cierre de las termoeléctricas mediante las herramientas que nos entrega la plataforma. Así que eso, así culmina mi presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Buenísimo, Marcos, muchas gracias por tu presentación. Hacemos las preguntas después, como para más la conversación, y si surge una pregunta específica también la puedes como abordar en términos quizás más de la plataforma en específico, me imagino. Vale. Muchas gracias, Marcos. Bueno, ahora sigue la exposición de Daniel. Sí. Nos acompaña desde España, si es que no me equivoco, está ubicado, y nos va a presentar de manera online sobre la plataforma Green Economy Tracker. Así que muchas gracias, Daniel, por darte el tiempo de compartir con nosotros tu experiencia. Puedes compartir pantalla, me imagino, o solo conversar, así que adelante. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Rubén. Bueno, debo decir sobre todo que Marcos ha dejado un listón muy alto, porque la plataforma que la verdad es que está genial, y sobre todo se ve un trabajazo detrás de ya no solo el diseño, que está perfecto, sino de los análisis y la profundidad en la que entra en cada tema y ofrece la información. Así que bueno, me ha encantado, me siento envidia sana. Espero que la plataforma que presenté yo no quede desmerecida,
Agradecer la invitación a los organizadores, a la red de MEAS, a 1.5 también por facilitar el contacto. Me presento, mi nombre es Daniel Lozano, soy analista de políticas en EcoUnion, que es un think and do tank establecido en Barcelona, en España. Nosotros somos un centro pequeñito que trabajamos principalmente en investigación y en incidencia política relacionada con el desarrollo sostenible, con el crecimiento verde y también temas relacionados con la movilidad sostenible y el turismo sostenible, que eso nos toca muy de cerca. Entonces, nuestro ámbito geográfico normalmente se suele circunscribir o bien a Cataluña, que es nuestra región aquí en España, o el ámbito mediterráneo o europeo, cuando hacemos colaboraciones o trabajamos en proyectos con otros socios, como es el caso del Green Economy Tracker. Es un proyecto en colaboración con otras organizaciones a nivel europeo. Entonces, voy a compartir pantalla. Vale, ¿me podríais confirmar si se está viendo? No, todavía no vemos nada, por si acaso. No, vale, un segundo. Vale, ¿ahora? Ahora se ve y tienes que poner la vista como para presentar. Ahí sí. ¿Ahora? Vale, perfecto. Bueno, entonces, la plataforma el tema me pareció interesante, el que habéis propuesto para este seminario, el de plataformas digitales para la sostenibilidad, para el desarrollo sostenible. Nosotros, el proyecto y la herramienta que queremos presentar es el Green Economy Tracker. Es una herramienta que, como decía, es un proyecto financiado por la Unión Europea, que se lanza en 2020 por parte de la Green Economy Coalition, que es una organización de ámbito europeo que aglutina diferentes organizaciones, sindicatos, centros de investigación en favor de la economía verde, y que cuenta con apoyo del EIB, el EIB Europe, que hace más la parte de la gestión del proyecto y la ejecución. Y os preguntaréis dónde está aquí EcoUnion. Lo cierto es que nosotros hemos entrado en el proyecto en esta última fase porque hemos aportado o hemos apoyo en nutrir a la herramienta de los análisis y de las evaluaciones de las diferentes políticas de economía verde que os voy a contar. Entonces, nuestro apoyo es más de análisis, no del proyecto en sí, no es un proyecto que llevemos nosotros, pero bueno, por facilidades, digamos, de la lengua, nos han pedido que nosotros, ya que hablamos castellano, pues hiciéramos la presenta. Entonces, esto lo quería decir porque en mis conocimientos técnicos en cuanto al desarrollo propio de la herramienta web es algo que nosotros no abarcamos. Voy a centrarme más en el contenido de la herramienta, pero bueno, seguramente si tenéis cualquier duda la podemos resolver mediante correo electrónico. Economy Tracker es una herramienta online, como la que estaba presentando Marcos, gratuita, que se basa, o su objetivo es hacer seguimiento de cómo las naciones de alrededor del mundo están avanzando en la transición hacia economías más verdes y justas. Entonces, el fundamento principal de la herramienta es poder hacer un seguimiento y entre países. Hay análisis de cada política para evaluar país, por ejemplo, en poner un precio al carbono o en medidas de protección social a recursos energéticos o en medidas de protección de la naturaleza, pero en sí el fundamento de la herramienta es poder hacer una comparativa, poder decir, vale, de estos países, ¿quiénes son los líderes? ¿Quiénes están liderando en este ámbito? ¿Quiénes van más rezagados? Y sobre todo poder hacer una comparativa en el tiempo, es decir, qué países
hace 4 años eran líderes y ahora, a nivel de gobierno, a circunstancias diferentes, han rebajado la ambición. Entonces, por un lado, se nutre de este trabajo de investigación y análisis, que en este caso lo hemos hecho Ecounión, pero también desde su quería ser una plataforma abierta o colaborativa que pudiera incorporar conocimiento y feedback de la ciudadanía y de otras organizaciones de estos diferentes países que se analizan, que tienen un conocimiento más concreto o pueden aportar datos nuevos o fuentes nuevas. Entonces, por decir 4 objetivos básicos que quería perseguir este proyecto era, por un lado, ofrecer esta información comparativa, que es algo que en Europa, una herramienta así, que siga la economía verde o que haga este seguimiento, no existe como tal, o no existe en las características que os voy a presentar. Es decir, poder esta información, saber, por ejemplo, cómo está Nigeria desempeñándose en energía limpia o en protección de la naturaleza. Luego también otro objetivo era tener un benchmarking de buenas prácticas, es decir, pues si yo puedo ver en la herramienta que Chile, por ejemplo, que luego les enseñaré, es líder en medidas de protección de la naturaleza, pues ver exactamente es decir, qué medidas han implementado, qué porcentajes de protección tienen, cuáles son los retos que han superado, etc. Y finalmente, también es una herramienta que lo que permite es de incidencia política, porque esta rendición de cuentas que se puede hacer a través de esta herramienta, al saber, conociendo cómo está mi país desempeñándose en la transición ecológica, nos permite poder ir a nuestros gobernantes y decir, oye, ¿por qué no tomáis de ejemplo, por qué no os inspiráis en estas políticas o en estas estrategias o en estas medidas que están haciendo otros países? Entonces, exactamente, ¿qué es lo que monitoriza el Green Economy Tracker? Pues son 21 políticas, que las tenéis aquí en esta tabla, estructuradas o clasificadas en 6 ámbitos de la Green Economy. Esto es un listado y una definición que ha sido determinado por el proyecto, por la Green Economy Coalition. Probablemente podríamos hacer otro tracker sobre economía verde con otras políticas, pero al final pues nosotros quisimos escoger estas y como veis pues están estructuradas en un ámbito de gobernanza, en el ámbito de finanzas, en el ámbito de sectores, en un ámbito de transición justa, otro de naturaleza y finalmente, originalmente en 2020, que fue cuando se lanzó la plataforma, había una política que era COVID-19 measures, en ese momento los países cómo habían reaccionado, qué medidas de estímulo habían implementado a raíz del COVID, cuán inspiradas o cuán verdes eran esas medidas de estímulo, si se aprovechaba el momento para invertir en ser menos dependientes energéticamente, en proteger a los hogares vulnerables o medidas para el transporte, etc. Esta política ha evolucionado, ahora la llamamos Green Recovery Measures, porque ya han pasado unos años desde el COVID, aunque no lo parezca, y entonces ahora estamos haciendo un seguimiento de si estas medidas se han mantenido en el tiempo, si desaparecieron al cabo de poco, si luego se han visto reforzadas con más financiación, etc. Es importante destacar que este mapeo de estas 21 políticas nos da una fotografía de cómo estos países que hemos analizado se desempeñan en esto, y es importante, por lo tanto, para que tengan la herramienta, hacer actualizaciones periódicas para ver pues, si los países van aumentando la ambición o la van reduciendo. En este caso, la última actualización ha sido este año pasado, 2025-2026, estamos terminando.
hemos aprovechado esta actualización para, por un lado, actualizar los análisis, es decir, ver los países en 2020, que eran 41 países los que se analizaron por todo el mundo, coger esos análisis y actualizarlos a día de hoy, por lo tanto cambiar las notas, pero también hemos aprovechado, como decía en el caso de las medidas de COVID-19, para revisar políticas, para coger algunas y decir, estas quizás son muy duplicadas, podrían fusionarse. También hemos añadido políticas nuevas, por ejemplo, Green Trade Practices en el apartado de finanzas es una política nueva que es de este año y que se ha empezado, por lo tanto, a analizar este año. Y también en esta actualización hemos incorporado nuevos países. El objetivo del tracker es periódicamente hacer estas tres cosas. Y en cuanto a los países que se han añadido este año, como decía, en 2020 fueron 41 y se han añadido este año 9 países nuevos. Ya están todos en la plataforma con toda la información, salvo Lituania. Eso es que Lituania tenemos los análisis, pero nos falta hacer el proceso de peer review, que quiere decir presentarlos a expertos nacionales para que puedan validarlos o para que puedan darnos contextualización y al final quizás las notas o los análisis. Pero esta es un poco la fotografía de cómo queda la cobertura a día de hoy. Entonces, como veis, todos los continentes, fue un proceso difícil escoger qué países nuevos íbamos a añadir en esta tanda. En futuras nuevos, pero de momento estamos satisfechos, creemos que es una cobertura bastante equitativa. Y entre ellos, por eso estoy haciendo la presentación con vosotros, pues está Chile. Entonces, analizamos las políticas de estos 50 países, pero exactamente qué analizamos y cómo analizamos, porque eso es lo más importante. Entonces, nosotros cogemos una política, por ejemplo, en este caso, National Green Economy Planning, que forma parte de la temática de gobernanza, y nosotros lo que hacemos es dar una descripción política de lo que nosotros entendemos o queremos que se entienda cuando vamos a analizar esta política, que es esta descripción. Podría haber otra descripción, por ejemplo, en la de energía limpia podría describirse otro tipo de criterios y entonces nos daría otro resultado, nos daría otras notas. En este caso, necesitamos tener muy claro cuál es la descripción política y ponerla para que quede claro que esto es lo que estamos analizando. Y, como veis a la derecha, está el Scoring Criteria, que es una puntuación que va de 1 a 5, desde menos a más ambicioso, y para poder asignar estas notas a cada país, tenemos que poner muy concretamente qué nosotros entendemos por un 1 en esta política, por un 2, por un 3, por un 4 y por un 5. Y se ofrece el análisis, se justifica la nota y se asigna esa nota. Este es otro ejemplo de economía circular. Y la herramienta lo que nos permite es seleccionar uno de estos 50 países y entonces tenemos el desglose detallado de los países, donde podéis ver a la derecha las puntuaciones. Si se hace clic, luego entraré en la plataforma para presentaroslo, para que lo podáis ver. Esto eran pantallazos, pero entonces se pueden ver las diferentes justificaciones de la nota, que suelen ser un par de párrafos o las fuentes que lo sostienen. Y si veis esas etiquetas a la derecha de todo, cuando pone marginal, es que la nota está a caballo entre un 4 y un 5, digamos que aquí en este caso sería un 4,5, es decir, no llega al 5, pero tampoco quizás un 4 se queda corto, entonces que sería como el 4,5. Y revisado quiere decir que en la última actualización las hemos revisado todas, entonces ahora mismo todas tendrán esta revisión. Así es que no veía aquí a la derecha este cuadro de texto. Decir también que estas etiquetas son importantes porque hay estas actualizaciones periódicas que va a realizar la Green Economy Coalition, pero además, como decía, al tener la herramienta una vocación colaborativa y estar abierta al feedback de cualquier ciudadano, de cualquier organización,
hay un apartado concreto en la página, que si lo veis aquí a la izquierda es Have Your Say, donde se puede aportar contexto, información, fuentes nuevas o argumentar. Bueno, por ejemplo, yo vivo en este país, da la casualidad que mi organización hace seguimiento de la economía circular y creemos que la nota no se ajusta por tal. Entonces, cualquier ciudadano, cualquier organización puede dar este feedback y el equipo lo revisa y entonces lo actualizaría y quedaría aquí, constaría aquí en la plataforma. Aquí, por ejemplo, entramos en, si le hubiésemos dado a una de estas políticas, entraríamos en el detalle de la política y aquí veis pues, la justificación. Decir que está en inglés, porque es la lengua por defecto de la plataforma online, sin embargo, hay una opción en el que se puede traducir a no sé cuántas lenguas son, pero son muchas lenguas. Es una traducción automática que se hace con una vinculación a Google Translate. En algunos casos hace traducciones que no serían quizás las más adecuadas. En general está bien para tener una traducción, pero la idea es poco a poco ir incorporando traducciones más página por página, digamos, supervisadas por una persona. Pero en este caso, por eso lo puse en inglés, porque es la lengua por defecto de la plataforma. Y como veis, en esta panorámica veríamos la justificación del por qué Chile en economía circular tiene en este caso un 4, que es un 4, que hay el recordatorio abajo a la derecha de qué es lo que se entiende en esta política, y a la izquierda la descripción de la política. Entonces, como decía al principio, una de las características más interesantes de esta herramienta es que permite hacer visualización, comparar entre países de las diferentes puntuaciones. Es decir, poder coger una política concreta, en este caso que es contabilidad de capital natural, y ver todos los países que están analizados en el tracker cómo desempeña. Y tiene la opción de poder filtrar por la región, es decir, que solo te aparezcan los países, digamos, de las Américas, entonces verías cómo performa tu país en relación al resto, o también se puede filtrar o ordenar, mejor dicho, por nivel de ingresos, es decir, ves a los diferentes países ordenados desde países con más ingreso a menos ingreso, cómo desempeñan en esa política, y entonces puedes sacar conclusiones que son interesantes, como por ejemplo, eso es donde pueden probablemente dedicar más dinero, más fondos a esto, o luego, o por otro lado, llevarte sorpresas y decir, fíjate, a pesar de estos países ser los que tienen más ingresos, en esta política son los menos ambiciosos, y a partir de ahí pues sacar conclusiones que son útiles. Y abajo a la izquierda también, como podéis ver, se puede hacer pues, comparación de país por país. Aquí he escogido Argentina por ninguna razón, comparado con Chile, y podéis ver pues, cómo performa uno, cómo performa la otra, y poder hacer la comparativa. Mira, antes de pasar a este apartado, si tengo tiempo, ¿me da tiempo de presentar un momento la plataforma o voy un poco justo? Tampoco. Voy un poco justo, ¿no? Sí, no puedo hablar. Bueno, creo que voy justo, sí, porque vean ahora. Sí, es un poquito justo, así que quizás podríamos dejar espacio en la discusión si nos queremos tocar algo. Bueno, pues entonces explico esta diapositiva y ya voy terminando. Algunos aprendizajes que hemos sacado del proceso que están relacionados con los desafíos de hacer una plataforma así y con las oportunidades que presenta. Van un poco entrelazadas las tres. Por un lado, es muy importante tener un marco de políticas o unos criterios de puntuación robusto, es decir, tener claro cuando analizamos algo qué estamos analizando y qué es lo que entendemos por muy ambicioso o poco ambicioso. También hemos visto y hemos aprendido que es importante que la cobertura de países sea equitativa, esté bien distribuida por los continentes, que
que no esté pues, sea muy tendencioso hacia unas regiones o hacia otras, que permita comparaciones interesantes. Por otro lado, el proceso de peer review, que es algo que es una novedad de la actualización de este año, y aquí es donde hemos entrado en contacto con 1.5. Para esta nueva incorporación de 9 países, lo que decidimos era, además de hacer el análisis, por así decirlo, el research, el análisis de investigación, llevar estos análisis a expertos nacionales, en este caso, en el caso de Chile fue con 1.5, para que pudieran darnos su opinión, para que pudieran ver los datos y ellos que tienen un conocimiento mucho más aterrizado de la realidad de que pudieran pues hacer algunos cambios o hacer algunas valoraciones. Y en este caso es un proceso que ya hemos hecho con los 9 países, estamos cerrando el de Lituania y ha sido un proceso realmente pues, muy provechoso y muy útil. Por otro lado también, el que sea una herramienta colaborativa es algo muy interesante para una herramienta de este tipo, porque permite que cualquiera desde cualquier país pueda feedbacks a la herramienta y pueda, por lo tanto, sea un dataset que esté vivo, que pueda ir actualizando con inputs de diferentes personas. Luego, por otro lado, la actualización es importante, no nos sirve de nada tener una fotografía si esa fotografía no la vamos actualizando con el tiempo. Y por último, el engagement, es decir, está muy bien tener esta herramienta publicada y online, pero si no damos difusión y de ahí en parte mi participación en este seminario, de dar a conocer la herramienta y de invitar a todo el mundo a que entre, se pierda en ella y pueda dar sus opiniones. El engagement, por lo tanto, es básico y es importante porque si no, al final, lo que queremos es que se use. Y aquí, por último, para acabar, como veis, es el apartado donde cualquier persona puede aportar sus opiniones, su feedback, y de hecho os invito a todos que cuando tengáis oportunidad de ver la herramienta, pues os sintáis libres de darnos vuestra opinión. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le mandamos un aplauso de la sala también. Muchas gracias por tu exposición, muy interesante la plataforma. Así que ahí tengo un par de preguntas también en conexión con lo que veíamos con 2.5 más para adelante, para la discusión. No se escucha, no sé si soy yo o... Creo que el micrófono... Disculpa, yo pensé que lo había apagado. Ahora sí. Que te mandamos un aplauso desde acá de la sala también. Ya se me ocurrieron un par de preguntas interesantes para hacerte en la ronda de discusión más adelante, después de la exposición de ahora, que es de Francisca Muñoz, ¿no es cierto? Que es la jefa de datos y cómputos del CR2 para cerrar esta ronda de presentaciones. Daniel, te quería pedir si puedes dejar de compartir, por favor. Sí, si puedes dejar de compartir, que está Ahí está. Ya, yo voy a empezar al tiro, aprovecho considerando el tiempo, me avisan sí, porfa, a los 15. Ya. A los 10 y a los 15. No puedo hacer más corto. Yo voy a hablar en realidad más como una especie de análisis transversal, un poco de la gobernanza de los datos que hay detrás de las plataformas y cómo estas llegan o no llegan a la toma de decisiones, que es como un poco el objetivo de tener plataformas, ya sea de datos climáticos o energéticos, como las que estamos viendo y algunas de las que yo les voy a mostrar. Bueno, súper breve, la primera plataforma, ahí es la primera slide, es el CR2. Para quienes no lo conocen, es un centro, lo más importante es que es muy interdisciplinario. Hemos logrado en los últimos 12, 13 años de existencia realmente hacer interdisciplina, y las plataformas y los datos que han salido de toda esta investigación y todo este proceso son también en su esencia de muchas y diversas disciplinas y de ámbitos y tratan distintos problemas relacionados con el cambio climático y la resiliencia.
¿Cuáles son los problemas en general con las plataformas o con los datos o con las acciones climáticas con que nos vemos enfrentados en Chile? Por un lado, bueno, igual que en toda Latinoamérica y en algunos otros países del mundo, tenemos una realidad social muy compleja, muy desigual, datos que no están muchas veces, no somos un país del primer mundo en que los en que los censos funcionan, en que todo está asegurado. O sea, tenemos nuestra realidad de los datos sociales es compleja, y nuestra realidad de los datos geofísicos y de la simulación y de cualquier cosa que se quiera hacer a nivel de territorio es extremadamente compleja por la geografía que tenemos. Entonces, el territorio, en este caso, nosotros lo vemos como tanto el territorio físico como el territorio de las comunidades y de los aspectos socioeconómicos. ¿Cómo nos abordamos esto? O sea, ¿qué se necesita en general para decidir, planificar y actuar? En este caso en particular, cómo van a reaccionar las comunidades y los territorios frente a las olas de calor, cómo los recursos hídricos, las sequías van a afectar a los embalses o a la transmisión de electricidad, o cómo la infraestructura crítica se prepara para los cambios que van a haber debido o a los eventos extremos o a las condiciones promedio del cambio climático. ¿Qué necesitamos para decidir, planificar y actuar en general? Son datos de muy alta resolución a nivel de cuenca, a nivel de comuna, con muy buena, en general, también resolución temporal. Se quieren, no sé, datos diarios, datos recientes, si son pronósticos, también datos diarios, horarios, y nada de eso es fácil. ¿Qué tipo de datos trabajamos o con qué enfoque los vemos? Por un lado está los datos climáticos, la visión un poco clásica, que son los datos del sistema terrestre, que es los datos del océano, los datos de la atmósfera de la Tierra. Pero también hay una corriente grande que está viendo que los datos climáticos, que tienen este enfoque más como de los compromisos nacionales, de las emisiones, que los datos climáticos son los que permiten tomar decisiones y permiten elaborar estrategias de mitigación y adaptación, y que son necesarios un poco para, por ejemplo, para respaldar las políticas climáticas o, como en este caso, la transición energética. Entonces, uniendo estos dos mundos, tenemos también esta como visión de qué es lo que se necesita, o sea, la importancia de los datos que hay detrás de las plataformas es fundamental, porque en estos datos se sustentan indirectamente los compromisos, si bien no lo dicen explícitamente. Cuando un compromiso de NDC o un plan de adaptación o una estrategia digital o de planificación de paisaje, cuando se hace un compromiso, debajo de eso, para que en lo que se compromete llegue a ocurrir, tiene que haber un flujo de datos que tiene que llegar a las personas que toman las decisiones, y los datos que se usan para evaluar si esta planificación está siendo efectiva o este compromiso, y poder ver eso y poder verificarlo y poder ajustarlo. Todo eso ocurre a través de actores que tienen o que generan datos, que necesitan, que consumen, y ese aspecto en general no se considera. O sea, está como un poco invisibilizado el valor de los datos o de la gobernanza de los datos relacionados con todo este sistema de las acciones climáticas o los mismos planes. El foco de nosotros es como la confianza en el proceso también del dato. Las plataformas, en general, como el seminario está orientado un poco a las plataformas son la interfaz, y mientras más amigable y usable y actualizable sea, mejor. Pero finalmente lo que hay detrás son datos, bases de datos,
que, por ejemplo, acá yo les muestro algunos datos del explorador solar. Estos son los datos del CR2MET, datos de precipitación y temperatura, 5 por 5 kilómetros de resolución. Estos datos, la idea de nosotros es que la forma en que se generan esté súper clara. Los datos que se usan de entrada sean muy explícitos, que haya como una ficha que permita ver la trazabilidad, la procedencia, cómo se generó esto, con qué metodologías, con qué código. Y esto también idealmente, a través de una API, a través de estándares de interoperabilidad, finalmente son utilizados en una diversidad de plataformas. Pero antes de poder ser utilizados, por ejemplo, el explorador solar o el CR2MET se usa en una parte en el ArcLIM, se usa en el CAMELS, que es un explorador hidrológico para las cuencas, se ocupa en un comparador de productos de precipitación y que también compara con observaciones a nivel de, creo que también 5 por 5 kilómetros. Antes de todo eso tiene que existir, ¿ya? Y estos productos nacionales de alta resolución son extremadamente difíciles de generar, muy difíciles de mantener actualizados en el tiempo, pero por lo mismo extremadamente valiosos. Entonces, que se haga una buena difusión y una buena caracterización de los datos y de cómo se generaron, de los metadatos de los datos, es fundamental para que se puedan reutilizar cada vez más de distintas formas que uno al principio no se imagina que van a ser reutilizados. ¿Ya? Y los productos derivados también tienen que tener esta misma caracterización y metadatos para que también se puedan seguir reutilizando y puedan seguirse transformando y pueda llegarse finalmente a realizar acciones climáticas de forma rápida, sin que cada iniciativa tenga que desarrollar todo desde cero, o desde antes, o sin saber en qué confiar y en qué no. Bueno, en Chile sabemos que hay muchas plataformas, muchos actores. Las plataformas que vimos hoy día no las tengo, pero también son parte de ellas. Está el explorador solar, el explorador eólico, y Trend tiene su plataforma con datos para la resiliencia. El Data Observatory tiene catálogos de datos. Aquí está el ArcLIM. El IDE Chile está haciendo un trabajo extraordinario de sistematización y de estandarización de todo lo que son los mapas y los datos georreferenciados a nivel de ministerio. Ellos están muy abiertos a recibir datos de otras fuentes, datos académicos, por ejemplo, de mapas de riesgo, etc. El Observatorio de Cambio Climático, que desapareció en realidad, es un ejemplo de una mala plataforma un poco. Aquí hay gente que distribuye los datos de las series a través de GitHub, etc. Y aquí otra de las plataformas que les quiero mostrar es una que realizamos en el centro, que se llama Data Clima, que es una especie de inventario con muchos metadatos de todas nuestras plataformas. O sea, primero son solamente nuestras. Ya mi idea es, este año espero, poder incluir plataformas chilenas que sean relevantes en el caso, que sean validadas por investigadores, y todas nuestras bases de datos con una serie de metadatos, por ejemplo, de cuál es la zona de la que están trabajando, cuál es la resolución, cuáles son las variables, cuáles son las limitaciones que tienen. Hay una ficha para cada una de estas plataformas que indica en qué casos se podría usar, en qué casos no, con qué hay que tener cuidado, sobre todo en el tema de las proyecciones. Nosotros también siempre nos preocupamos que los datos sean encontrables, accesibles, reutilizables, que tener metadatos, tener APIs para los productos que generamos, justamente para que se puedan seguir utilizando en otros contextos o en otras investigaciones de forma confiable. Aquí ya algunas reflexiones. ¿Cómo pasamos de los datos a los productos climáticos? El producto climático yo le llamaría algo que es más, que tiene más como una estabilidad en el tiempo, que esté publicado en algún repositorio especializado, que se publique idealmente los datos, que tenga una forma de identificarlo y de citarlo, que tenga un identificador único, un DOI, por ejemplo. Lo ideal es publicarlo en un data paper, en una revista especializada en publicación y difusión de datos, porque ahí queda, primero porque lo revisan los pares, y segundo porque
se explica en mucha profundidad la metodología. Y tercero, porque todas esas revistas obligan a subir y a tener los datos accesibles en un formato también estandarizado. ¿Qué más? Esto genera, o sea, es como un círculo virtuoso que si se empieza a trabajar así, se generan nuevos productos, nuevas plataformas, nuevos conocimientos, se puede integrar, se puede comparar con productos globales, y la dificultad, bueno, es difícil decidir dónde publicarlo, dependiendo del volumen, cómo se actualiza, cómo se genera la API para quién. O sea, una vez que uno quiere interactuar con alguien, cómo se conecta. Lo típico que pasa es que todas las plataformas se generan, las bases de datos se publican, y nosotros por lo menos no nos enteramos de que nunca más nadie lo usó, y cada vez que alguien me dice que quiere hacer una plataforma nueva, que se muera un gatito, y le digo, ¿seguro que es necesario hacer una plataforma nueva? En general no, pero igual se hace la plataforma, pero a mí lo que me importa también es que los datos que hay detrás de la plataforma, si son resultados científicos, queden disponibles aparte para poder seguir en este ciclo de seguir generando como capas de valor agregado. ¿Por qué los datos no llegan a las decisiones? Bueno, ¿por qué no fluyen los datos? Primero, hay mucha duplicación, mucha fragmentación de los datos dentro de los mismos gobiernos, dentro de la misma academia. Las instituciones tienen formas de funcionar muy distintas, distintas culturas. Hay instituciones, por ejemplo, de la Dirección Meteorológica, que tiene su mandato de la Organización Meteorológica Mundial, tienen un espíritu histórico de compartir con los países vecinos, porque así funciona la meteorología. O sea, la meteorología es básico saber lo que pasa al lado, desde el año 1 que se transmitían con telégrafo los datos con Argentina, no sé si con Perú, pero con telégrafo sí. Y en cambio la Dirección General de Aguas, que tiene un foco, que pertenece al MOPE, que tiene un foco como más agrícola, no tiene absolutamente ningún interés en qué es lo que pasa al lado, y tampoco en compartir los datos. ¿Vale? Sí. ¿Qué pasa con las políticas públicas? Las plataformas y los datos y las plataformas son una forma de interfaz con la política pública. Otra reflexión relacionada con esto es que, por ejemplo, en todos los planes de adaptación, en los planes de mitigación, las estrategias digitales, etc., hay muchos datos subyacentes y que en muchos casos son los mismos, ¿ya? Solo que eso no está, como no está explícito, no se ve. Hay muchos datos, ¿sí? Estoy terminando la penúltima, y hay muchos datos que hay probablemente mucho traslape, hay probablemente mucha necesidad de transmitirse información entre un plan y otro para la implementación práctica, que tampoco está explícito. Y esos son los temas que me interesan a mí, cómo poder determinarlos, cómo saber si ya existen, si no existen, quién lo levanta, cómo lo deja disponible. Y el resumen de todo esto es una corriente que yo he visto porque la he buscado, pero que la acción climática requiere la gobernanza de los datos relacionados con los datos climáticos. O sea, lo mismo, por ejemplo, cómo los compromisos se pueden evaluar y se pueden eventualmente ejecutar o llevar a cabo y mejorar, tiene que pasar al final por una identificación de qué es lo que está pasando, dónde. O sea, como que la parte de la medición y de la evaluación tiene que tener también una infraestructura digital que permita que esto ocurra de forma fluida. O sea, no puede ser que sigan siendo los datos que sigan estando en imágenes o que sigan estando en PDF. O sea, tienen que los datos primero ser confiables y tienen que estar accesibles. Y las plataformas son una manera también de comunicar el mar de datos de una forma mucho más agregada y mucho más amigable. Muchas gracias, Francisca.
Buenísimo. Les voy a pedir si se pueden colocar ahí adelante. Y voy a dejar la cámara acá para que el conversatorio sea. Ya, bacán. Buenísimo. Sí, no. Quizás dejar las cámaras, ¿no es cierto? Dejar de compartir y van a aparecer las camaritas. Buenísimo. Sí, justo la última frase, bueno, yo tengo un par de preguntas que fui anotando y después quizás la abrimos también a los demás la posibilidad. O vayan pensando sus preguntas y después por mientras yo voy a hacer una. De las últimas frases de Francisca me llamó la atención como lo pusiste de que las plataformas como una interfaz, ¿no es cierto? Pero también una interfaz entre la ciencia y la política. Y también lo conecto un poco con las dos plataformas de 1.5 y de Green Economy Tracker, ¿no es cierto? En términos de los datos que no son estructurados necesariamente, ¿no es cierto? Son datos textuales, por ejemplo, como las leyes o los informes o distintos tipos de datos que no es fácil necesariamente transformarlo y darle un sentido, ¿no es cierto? En una visualización, por ejemplo. Entonces, preguntarles qué aprendizaje han tenido en eso, en cómo transformar ciertos datos en brutos, que pueden ser no estructurados incluso, y darle un sentido para que se tomen decisiones o se incida, por ejemplo. Quizás qué aprendizaje nos podrían compartir en términos de ese proceso que me imagino que es bien difícil, de cómo transformar algo que es como un diamante en bruto, por decirlo así, y transformarlo en algo que se pueda comunicar hacia afuera. No sé quién tiene alguna idea. Ya, nosotros en el centro, algunos grupos de investigadores de la línea de gobernanza, ciencia, interfaz, política, sociedad, un número muy largo, han trabajado justamente como en la identificación de las normativas chilenas relacionadas con distintos como tensiones relacionadas con por ejemplo, con la gobernanza de los elementos, que fue una derivación de ese informe. Y el trabajo que hicieron fue muy, muy, muy grande, pero ¿cuál es el valor que yo encuentro que tuvo ese trabajo? Fue que primero identificaron cuáles fueron los nudos, dependiendo del aire, de la tierra, o sea, como los distintos conflictos que podían aparecer, y también le pusieron muchos metadatos, o sea, para los distintos como tierra, fuego, cuáles eran las normativas asociadas, los artículos, y también mucho como análisis humano de por qué esa normativa respondía a ese nudo, a ese problema. Entonces quedaron unas tablas muy largas, muy grandes. Lo malo es que no están siendo utilizadas porque no tienen como la suficiente difusión, no han sido reutilizadas que yo sepa, pero eso es o sea, como que el análisis humano en la definición de la estructura de qué es lo que vamos a rescatar, qué es lo que vamos a decir que es relevante, por un lado, y lo que yo creo que nos va a ayudar mucho en estos, ya desde los últimos meses en adelante, porque sobre todo, es como usar las especializaciones de la inteligencia artificial en poder realizar estos análisis en forma con más ayuda. O sea, que va a agilizar un poco el proceso de, por ejemplo, que te sugiera cuáles son los datos que están implícitos en, por ejemplo, eso que yo dije, o sea, de toda la ¿cómo se llama? Los planes y los distintos instrumentos, cuáles son los datos que están ahí y cuáles existen y cuáles no existen y ese tipo de cosas. O sea, yo creo que hay mucho que la inteligencia artificial, sobre todo los datos no estructurados, puede aportar en Buenísimo. No sé si Marcos o Daniel quisieran comentar algo en esa línea. Sí. Bueno, yo, permiso, Daniel. Ahí comparto mucho la opinión de Francisca. Nosotros, de hecho, nos pasó con la base de datos de políticas públicas y de compromiso, que fue donde tratamos también de hacer un proceso parecido, que era de tratar de sistematizar como la cantidad de políticas públicas que tiene el país y sectorizarlas y categorizarlas. Se nos fue generando cada vez una base de datos más y más extensa, más horizontal. Y a medida que íbamos picando, también más y más vertical hacia abajo. Una cantidad de políticas públicas impresionantes que manejan los diferentes ministerios y sectores en Chile. Y poder transmitir eso, o sea, como que yo estaba pensando cuando estábamos trabajando en la plataforma, dejémoslo para descargar,
como si una persona descarga ese Excel, ese documento, lo más probable es que no va a entender cómo lo quisimos nosotros categorizar, porque fue un proceso que nosotros tuvimos que hacer y que fue largo y que después lo vamos a transmitir mediante un archivo, no hay otra. Entonces, ahí hay un proceso en el que tratamos de, al final, para poder mostrarlo de forma sencilla en la plataforma, tuvimos que filtrar por las políticas que nosotros encontrábamos más importantes, entre comillas, ya por sector. Y dentro de eso, la información más relevante que queríamos mostrarle al lector, al usuario. Para que al final el mensaje que le pudiera llegar era la importancia que tiene esa política, dónde está incidiendo esa política, en qué sector, y que la pudiera después visibilizar en el documento o el plan o en la página de la ley, por ejemplo, para que pudiera investigar más si es que fuera necesario. Ahora también estamos trabajando en hacer unas fichas para tratar de hacer esa bajada de qué es la política pública en particular, qué es la ley, qué es el plan, qué es esa estrategia, para tratar de, a esta plataforma, en esa tabla gigante, que el usuario pueda hacer clic y en vez de irse al tiro a la página donde está alojada esa política, que pueda primero ver un resumen de la política. Porque al final, claro, como dices tú, no podemos mostrar un dato, no podemos visualizarlo en un mapa o en un gráfico. Sería ideal que la persona pudiera ver la ficha, ver si es que en realidad es lo que estaba buscando o es donde va a encontrar la información que quiere encontrar, y ahí después pueda irse al plan que tiene 200, 300 páginas, que es difícil de leer por completo. Buenísimo. Daniel, si nos quisieras comentar algo. Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, me parece muy interesante la pregunta, porque creo que aquí es donde se puede quizás diferenciar entre lo que se han presentado mis compañeros y la plataforma de Green Economy Tracker, porque como habéis visto, la nuestra quizás no tiene la visión de hacer un análisis muy en profundidad o muy detallado, quizás para un público algo más experto, sino que el objetivo final es una comparativa entre países, y esa comparativa se hace a través de un análisis cuantitativo. Es cierto que hay un análisis cualitativo detrás, porque hay el trabajo de ver si, para que cada país cumpla ciertos criterios, si están si hay esas estrategias, o hay esos planes, o hay esas políticas en marcha en ese ámbito, pero al final lo importante es que los criterios de puntuación sean muy concretos, y aquí lo que queríamos era intentar reducir al máximo el margen de apreciación subjetiva. Es decir, para que se me entienda, cuando analizamos la ambición de un país del 1 al 5 y decimos esto es lo que entendemos como un 5 para esta política, intentar que sean criterios, por así decirlo, cuantificables. Es decir, es un 5 si hay una estrategia, digamos, de economía circular, si la estrategia está desarrollada y hay un plan de implementación, si hay objetivos cuantitativos. Es un 4 si solo hay una estrategia pero no hay objetivos. Es un 1 si no hay nada en absoluto. Entonces, con estos criterios, eso nos permite a nosotros poder asignar notas, de modo que, y eso lo hemos visto en el proceso de peer review, en muchos casos las apreciaciones que nos han hecho los expertos nacionales van más en la línea de aquí os habéis dejado quizás esta hoja de ruta que sí que está puesto, o esta se aprobó pero al final no se ha implementado. Es decir, detalles sobre cómo se concretaban esos criterios, más que nosotros, más que un 5, creemos que es un 4, más que una apreciación subjetiva, que sí, siempre hay espacio para eso, pero para que la herramienta tuviera sentido, y ya termino, tenía que ser, y teníamos que intentar convertirlo, cuantificarlo lo máximo que pudiéramos. Buenísimo, muchas gracias, Daniel. ¿Puedo hacerle una pregunta o un comentario a Daniel? Bueno, me tocó para el Observatorio de la Ley de Cambio Climático de Chile. Están ellos evaluando la implementación de la Ley de Cambio Climático y están analizando todos los documentos, sus procesos, y tuve ahí una diferencia como, no sé, sistémica o de experiencia,
Y yo no lograba entender que la implementación de la ley de cambio climático no era que se implementaran como las distintas acciones o que llegaran a ocurrir en algún sector específico, sino que ellos se referían a la implementación normativa de la ley de cambio climático, que era que se generaran los planes, que se generaran las estrategias, y con eso y llegan hasta ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven que la implementación normativa realmente esté implementándose en la práctica? ¿En qué sentido, cómo lo vemos? Porque ustedes están analizando Sí. leyes, normativas y estrategias, pero pasan a la etapa en que, independiente de lo que esté escrito, de que esté muy bien escrito, ¿cómo se evalúa si eso en realidad ocurre? Claro, eso es algo que definitivamente se tiene en cuenta cuando se hace el análisis. Si bien he dicho que los criterios intentamos que sean lo más específicos y cuantificables posibles, también, por ejemplo, si se aprobó una ley pero no se ha desplegado o no se han cumplido los objetivos, o por ejemplo, hay una estrategia pero está desactualizada, aunque el criterio ponga este país tiene un 4 en esta política, si hay una estrategia, en el análisis notas se pondría, y eso ha pasado en muchos casos, esta estrategia no se ha desplegado o esta estrategia está desactualizada. Existe la estrategia para esta temática, protección de medio marino y tal, pero no está actualizada, lleva 5 años sin actualizarse. Eso se pone en la justificación y eso entonces se intenta corregir en la puntuación. Quizás, aunque a lo mejor le pertocaría un 4 porque cumple el criterio, si vas a la justificación ahí se explica exactamente que no se asigna esa nota porque se ha visto pues que no se cumplen ciertos criterios, ciertos parámetros. Buenísimo. Creo que tenemos tiempo para una pregunta de alguien del público. No sé si yo tengo una preparada también que me surgió, pero para más Rodrigo. Vale. No sé si se escucha, lo remitís tú por el micrófono. Yo creo que se va a escuchar. Sí. Hablo un poquito más fuerte, pero se escucha. Vale. Oye, saludo a todas, a Francisca y a los chiquillos, muy buena presentación, en particular a Daniel, muy buena plataforma con los ejemplos de la revisión de pares y los comentarios de usuarios. Aquellos son justamente muy buenos ejemplos de plataformas, de la interacción de distintas fuentes. Y mi pregunta es, juntando varios temas, que Francisca comentó que muchas plataformas se caen por distintos motivos. Uno de ellos también es porque cuando las creamos, cuando las pensamos y las creamos en el desarrollo, no conectamos con la necesidad de los usuarios, ¿vale? Entonces, yo le pregunto a Marco, si ¿cómo lo hacen ustedes aquello? ¿Cómo entienden cuáles son las necesidades del usuario actuales? ¿Cómo evolucionan en el tiempo? Porque yo me imagino que tener 9 países no es fácil, porque quizás hay distintos intereses en esos 9 países. ¿Cómo concilian eso para presentar una plataforma que justamente sea coherente? Porque presentar distintos objetivos la diluye. Sí, muchas gracias. ¿Cuál era el nombre, perdón? Rodrigo, muchas gracias por la pregunta. Mira, bueno, son 7 países en los que nosotros estamos trabajando y con varios de ellos tenemos colaboración con organizaciones aliadas que hemos estado trabajando, principalmente, como te voy a poner un ejemplo, Argentina. Hay una organización que se llama Latam Lab, que es nuestro par allá. Con ellos hemos hecho revisiones cruzadas del perfil energético. Esta plataforma en particular tiene una visión muy 1.5 porque la desarrollamos nosotros desde cero y básicamente es nuestra pequeña. Pero la idea de este año es, mediante colaboración con esa organización, una de Brasil, una de México, una de Colombia, la idea es ir sumando cada vez más, pero ahora tenemos sí o sí trabajo con México, Brasil, Argentina, que ellos también puedan proponer cómo armar su perfil del país, porque pese a que la idea es tener criterios unificados, el perfil energético de Chile es bastante diferente al perfil energético de Brasil, ¿ya? Y a de los otros países de Latinoamérica también, cada país es muy único. Entonces la idea del perfil es sí que tenga la mano de cada país,
Y más allá de todo lo que podría ser como unificado, como por ejemplo la visualización del dato, quizás el gráfico, la idea es que sea unificado para todos y que la idea es que el dato que se muestre sea el mismo, que el perfil sí tenga esa sensación de pertenencia al país, porque la idea es que sea una comunidad de transición energética en Latinoamérica. Buenísimo. Y ahí quizás también conectar la pregunta con Daniel o con Francisca. Por ejemplo, en la plataforma de Economy Tracker hicieron testeos con usuarios, por ejemplo, la categorización del scoring hace sentido o han tenido dificultades de repente para que los usuarios entiendan esa calificación. Mira, me sale fatal, pero esa información no la tengo porque entiendo que esto se hizo fue en las fases de definición del proyecto y de cuando se lanzó la plataforma, y eso a nosotros nos queda lejos. Hemos entrado en este último año, pero no, lo desconozco. Yo imagino que sí, que se debió testar y durante estos años se ha de usuarios que han aportado a la plataforma. Pero desconozco si en esa fase más inicial del proyecto se hizo eso. Buenísimo, no hay problema. Francisca, no sé si quisieras comentar algo al respecto. Sí, para cerrar. bueno, la verdad es que sí, todas nuestras mínimo 20 plataformas han surgido de forma un poco inorgánica. Muchas son proyectos con el departamento de computación, algún proyecto de software. Todas han sido distintas y creo que la única en que participó el centro, que fue ya sí, que fue el ARCLIN, esa sí tuvo mucho trabajo con los usuarios finales. Habiendo dicho eso, yo les dije en todas las reuniones que era importante que los mapas que salieran del ARCLIN tenían que ir al IDE Chile. Me dijeron, pero es que las bases no lo piden. Me dijeron, sí, no, es súper fácil, pero en realidad no es necesario. No, pero es importante. Ya, bueno, entonces cada vez que tengo la oportunidad les vuelvo a decir, pero yo creo que eso hubiera aportado mucho a la usabilidad del contenido del ARCLIN. O sea, que los mapas estuvieran mucho más disponibles, no solamente a través de la plataforma, porque muchas veces se usa la plataforma como una especie de candado, que uno quiere que la gente vaya a la plataforma y que si no, no pueden ver los datos. Y eso yo encuentro que es un poco absurdo, porque en el fondo uno quiere también que se difunda el contenido. Buenísimo, ya estamos en la hora. Sí, hay una pregunta, creo que es pequeña, Sí. que tiene que ver con el financiamiento. Está en el chat. Ah, ya apareció por acá. Tema difícil. ¿Cómo se financia la plataforma? ¿Se podría hacer así como? Bueno, Francisca ya mencionaba un poco que hay proyectos que están vinculados, ¿no? En el CRD. Sí, bueno, una cosa que la gente cree que hacer la plataforma con ese dinero y se arma la plataforma y con eso termina y queda, pero la mantención de la plataforma requiere un esfuerzo enorme en ingenieros de sistema, en hosting, en ir revisando todas las cosas que se caen, todos los imprevistos. Entonces son dos etapas distintas. El financiamiento en general está asociado a algún proyecto, por lo menos en nuestro caso, de la creación, pero la mantención la tiene que asumir alguien. Eso es, y que en general eso también se invisibiliza. Sí. Me imagino que mantener la plataforma de 1.5 igual es harta trabajo. Puedo aportar ahí también, bueno, claro, nosotros también, la plataforma se levantó el financiamiento como un proyecto individual con los financieros que trabajamos nosotros como 1.5, y el mantenimiento actualmente está considerado en el pago de la mensualidad del cost y el mantenimiento como más de computing, lo hago yo. Entonces tampoco estamos pagando mucho por mantener la plataforma viva, pero sí para hacer una actualización como la que le mencionaba Rodrigo, de tratar de conectar la visión de las demás organizaciones de los países, necesita levantar más financiamiento para otro proyecto futuro, en donde la idea sería como que varias personas metan la mano y conversen en los distintos idiomas que tenemos cada país, que a pesar de que hablamos español todo, es complicado igual hacer ese mantenimiento que ahora hacemos solo nosotros, que se haga en un conjunto. Buenísimo. ¿Y Daniel, su experiencia en Economy Tracker? En el caso de Economy Tracker es un poco cofinanciado por un lado por
con la Green Economy Coalition, que es esta coalición de organizaciones, universidades, hay también sindicatos a nivel europeo por una economía verde, y cofinanciado por la Unión Europea. Son estas dos. Buenísimo, buenísimo. Eso, creo que estamos en la hora justo. Agradecerle a Marco, a Daniel, a Francisca por su tiempo y por compartirnos su experiencia. Está muy interesante esta plataforma. La grabación va a quedar disponible, digamos, para la red, y los que vinieron también, que no son parte de la red, los invitamos a la red, a NEST, a Sustentabilidad de Chile, y también a conocer el trabajo 1.5 y de Ecunión, y también el CO2. Eso, muchas gracias por la asistencia. No sé si hay algún comercial que haya que pasar, algún anuncio. No, nada por ahora. Cultura sustentable. La encuesta de cultura sustentable de la universidad que estamos también promocionando. Así que muchas gracias, que estén súper bien. Muchas gracias, Daniel, que estés muy bien. Gracias.